Les agradezco muchísimo a todo este grupo G102 porque la verdad es de que es uno de los grupos que tengo con mayor actividad en la plataforma. Alec, ya revisé tu trabajo. Carlos, lo acabo de revisar. Dani, también ya lo mandaste. Natalie, me parece que ya lo mandaste, Natalie. No, yo había escrito ahí en el foro Ajá. que no sabía cómo, o sea, no estoy muy familiarizada con la plataforma. Ok, ¿no entraste a la pasada, Natalie? Sí, a la pasada reunión, Sí. sí entré, pero entré un poco tarde. Ah, ya, Ya había pasado el tema, ajá. yo creo que por eso, Natalie. Ahorita en 5 minutos te quedas después de que terminemos la Sí, clase y te explico cómo entrar a la sí, está bien. plataforma, ¿sale? Sí, Para que muchas ok, Sí, yo gracias. también, Miss, porque también, yo también Carlos. ando un Gracias. poco perdida. Ok, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a iniciar con con esta sesión de la unidad número 2. La adelanté porque, bueno, habíamos quedado en que nosotros, bueno, este grupo iba a tener sus sesiones el lunes. Entonces, para respetar el horario y las fechas, pues la adelanté y eso, bueno, les va a convenir a ustedes porque ya van a saber lo que van a realizar y les convienen dos cosas. Una, adelantan trabajos y si me lo quieren enviar antes para que yo lo pueda revisar, lo pueden hacer sin mayor problema. Y la otra es, en el caso de Karen y de Natalie, que se retrasaron en la unidad número 1, tienen esta semana para poder obviamente terminar estas dos actividades de manera formal y correcta, ¿sale? Alec, ya revisé tu trabajo, Carlos ya la revisé, Dani también ya revisé tu trabajo. Fueron trabajos que, bueno, no es que tengan un 10 así completito, pero la verdad es de que son trabajos que se ve ya pues ya un trabajo formal de licenciatura. Hay algunas cosas que todavía debemos de trabajar. Ahí les puse yo una rúbrica que debemos de respetar nosotros los docentes para que ustedes vean cómo fue que califiqué tu trabajo. Y de acuerdo a esa rúbrica, obviamente tienes la calificación de tu trabajo. Es muy importante y algunos de ustedes no lo hicieron. No quiero decir que Carlos, etcétera, etcétera, no voy a personalizar a nadie, sino que no realizaron la participación en el foro de sus compañeros. Y este es un punto importante porque hay que trabajar, hay que hacer una pequeña y breve, ¿qué te diré? Participación en este foro que tú tienes que leer su trabajo y tú tienes que dar una aportación al trabajo de tus compañeros. Entonces, hay algunos que decidieron, bueno, no sé por qué razón se les olvidó, no tuvieron tiempo, dijeron, bueno, después lo hago, en el que no hicieron esas aportaciones a los foros de sus compañeros y sí es necesario que lo hagan. Entonces, en todavía tienen chance de hacerlo. En cuanto tú lo hagas, obviamente a mí me va a aparecer porque tengo que hacer nuevamente un barrido de las actividades y de los chicos que todavía o apenas van a subir trabajos. Entonces ahí me va a aparecer que tú ya ¿cómo se llama? Ya le hiciste una aportación al foro de alguno de tus compañeros. Entonces yo tengo que revisar esa aportación y obviamente la calificación va a subir. No quiere decir que nada más porque participé y le puse qué padre está tu trabajo, ya quiere decir que yo te voy a poner o te voy a subir calificación. No, sino tiene que ser una aportación real, una aportación que invite a la reflexión en cuanto al trabajo de tu compañero o de tu compañera. Ajá. Entonces, no es solamente escribir por escribir, sino tiene una razón de ser. Y eso es muy, muy importante que lo tomen en cuenta de aquí en adelante en las siguientes unidades. Y bueno, esta unidad número 2 van a ser dos actividades muy bonitas. Una de ellas es una infografía. ¿Alguien sabe lo que significa una infografía? ¿Han trabajado infografías o han visto infografías? Yo he hecho algunas infografías, ¿no? Sí, Dani, dime, es que se esconde, bueno, se escucha muy bajito tu participación, Dani. Que yo sí he hecho algunas infografías. Ok, ¿cuáles son las características, Dani, de las infografías? Si no me recuerdo, es que es la información, pero como muy concisa. Otra vez, es que, ¿sabes qué? Estás poniendo tu micrófono. ¿Ya? Ya. Bueno, es una información, es una imagen
con información concisa ¿sí? y bueno, yo las hacía con algunas imágenes referentes al tema que se estaba viendo. Efectivamente. Entonces, Dime. entonces ya era todo. Ah, ok. Sí, Dani, efectivamente. Las infografías son muy atractivas para nosotros porque, como dice Dani, tienen información concisa, tienen imágenes y más bien se manejan imágenes para un tema determinado. Y en este caso, ustedes van a hacer una infografía. Ahorita me voy a pasar, a compartir pantalla. Cuando ya se vea, ustedes me indican, ¿les late? ¿Ya se ve? Claro que sí. ¿Sí se ve? Ya. Ya Ya. se ve. Ok, bien. En este vamos a recorrernos aquí, que es la unidad número 2. Y esta unidad número 2 está muy padre, está muy interesante porque vamos a ver lo que significa el método científico. Nosotros ya sabemos y hemos trabajado el método científico desde que estamos en secundaria o desde primaria en algunas ocasiones, ¿no? El método científico, ¿qué era? Nos lo enseñaban bien fácil. ¿Alguien me puede decir qué era el método científico cuando nos lo explicaban así de manera muy sencilla en nuestras clases de secundaria? En biología, en química, en física, ¿sí se acuerdan o no? ¿Nadie se acuerda? Seguros que nadie. ¿Nadie quiere participar o nadie la quiere regar? Bueno, el método científico, acuérdense ustedes que nos lo explicaban bien sencillo. ¿Qué te decían cuando te preguntaban? ¿Qué pasa si tú metes la mano al fuego? Ah, bueno, pues me quemo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si vamos al laboratorio, hacemos ahora se utiliza mucho, digo, ahora porque en mis tiempos no me tocaba mucho eso, para mí el ir al laboratorio era un poquito más aburrido que para ustedes. Ahora hacen hasta gel para el cabello, hacen gel antibacterial, hacen jabones, hacen muchas cosas. Bueno, pero tienen un método. No nada más es llegar al laboratorio y decir, vamos a hacer un gel antibacterial. Y entonces mezclamos todo y entonces puede ser que volemos el laboratorio. No, tiene que haber un método y ese es el método científico. Tengo que seguir ciertos pasos para poder llegar a un resultado. Entonces, en ciencias sociales también hay un conocimiento de un método científico y hay pasos para poder hacer investigaciones, que es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Bueno, y no tanto investigaciones, sino vamos a trabajar esta parte o este tema del método científico. Entonces tenemos nuestro plan de trabajo, que todavía no lo subo, sino hasta mañana, y un foro de dudas que es también ahí donde ustedes van a trabajar. Aquí tenemos lo que es la clase real de lo que es el método científico y ustedes obviamente van a leer toda esta información referente al tema. Y hay otros temas que van ustedes a descubrir, obviamente, leyendo la información que tenemos aquí. Y entonces aquí, esta clase me gusta mucho porque nos referimos mucho a lo que son los diferentes conocimientos, como indica aquí, el conocimiento puede ser de diversos tipos, el mágico, el religioso, el emocional, filosófico, intuitivo, empírico, científico, solo por mencionar algunos ejemplos. En consecuencia, de forma específica, lo empírico y lo científico, al ser tipos de conocimiento, se vinculan con la ciencia. ¿Ustedes han escuchado hablar de que las brujas existieron en la época medieval? ¿Sí? ¿O no saben? Sí, maestra. Sí, ¿verdad? ¿Qué se decía escuchado. acerca de las brujas? ¿Nadie participa? Bien, las brujas se decía, a ver, Natalie, dime, ¿qué se decía de las brujas? Bueno, yo sé que ellas, bueno, que no creían, ¿no? En lo que ellas decían, que inclusive hasta las llegaban a quemar. Exacto. ¿Y por qué las quemaban, Natalie? Porque ellas decían cosas que las personas no creían. Bueno, de alguna manera sí. Nosotros, toda la humanidad ha estado rodeada de estos conocimientos mágicos, religiosos, emocionales, filosóficos, etcétera, etcétera, toda la vida. En el caso, por ejemplo, de las brujas, que es uno de los temas que a mí más me llama la atención, y no tanto porque eso, o sea, bueno, por los mitos que hay, sino por la historia que tienen las brujas.
que no eran realmente brujas, eran mujeres que se dedicaban a investigar las diferentes plantas medicinales que había en su comunidad o a su alrededor. Sin embargo, el mito de las brujas nace porque eran mujeres que se alejaban de su familia, por lo general no se casaban, no tenían una familia, vivían solas y alejadas de lo que era una comunidad. Y entonces a todos los hombres y mujeres les llamaba la atención la manera en la que vivían, porque a veces las encontraban, pues al no vivir en una comunidad, y ustedes imagínense en la época medieval y antes de esa época en el oscurantismo, las mujeres, o sea, bueno, no había higiene para nadie, no había higiene, o sea, no había baños, no había letrinas, no había nada, y entonces la higiene de las personas era muy precaria. Entonces, al vivir en una comunidad, tú tienes ciertas ventajas, que tienes un pozo, te puedes todavía lavar las manos y la cara cuando terminas tu jornada laboral, etcétera. Pero las mujeres que vivían directamente en el bosque, pues era más difícil llegar a tener un pozo. Entonces estas mujeres tenían que recorrer largos caminos para poder llegar a un manantial, a una laguna, a un río, etcétera, etcétera. Y entonces estas mujeres pues obviamente su ropa estaba en jirones, no tenían una higiene adecuada, les faltaban dientes, ya se veían bastante canosas, no usaban así como un peine para peinarse, tenían un solo tipo de ropa o tenían dos cambios de ropa que utilizaban por toda la vida. Entonces, ver a esas mujeres, imagínense ustedes que van caminando y ven a las mujeres, a esas mujeres de ciencia, porque eran de ciencia, a lo lejos, lo primero que pensabas cuando te volteaba a ver te espantaba. Entonces así nace el mito de las brujas, que eran mujeres malas. Sin embargo, no eran mujeres malas. Estas mujeres eran acreedoras de un conocimiento muy importante. En México hubo una mujer, y yo creo que ustedes la conocen, que se llamó en los años, hace muchísimos años, ya se murió esta señora, pero se quedó con un saber, bueno, más bien dio al mundo un saber, su saber de lo que son los hongos alucinógenos. Y estamos hablando de María Sabina. ¿Sí saben quién es ella? ¿Se acuerdan? ¿Han oído hablar de ella? ¿O de plano dicen, en la vida había escuchado hablar de María Sabina? Carlos, ¿tú quieres decir algo? Sí, 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 bueno, yo sí he escuchado hablar de María Sabina. Te escuchamos, Carlos. Échale de tu ronco pecho. Bueno, es una curandera oaxaqueña de la sierra de, bueno, una parte de De Oaxaca, Oaxaca. y utilizaban el peyote como medio de transportación o curación, eh, para, bueno, según sus creencias, para curar ciertas enfermedades. Eso, Exacto. bueno, es lo que yo tengo entendido. Sí, es eso y más, pero ¿cómo supo acerca de todos estos hongos alucinógenos? Bueno, cuando nosotros investigamos acerca de estas mujeres de ciencia, son los antropólogos los que están ubicados y se dedican a estudiar específicamente este tipo de temas, los antropólogos. ¿Qué hacen los antropólogos? Bueno, pues varios antropólogos se dieron a la tarea de saber cómo llegó ese conocimiento a María Sabina. Por lo general, ese conocimiento es heredado de la familia o de alguien que le dio a María Sabina desde que era una niña ciertas habilidades para poder conocer los hongos alucinógenos y otras hierbas. ¿Cómo es que hacen esto? Bueno, en lo que nosotros conocemos como la antropología social, dicen los estudios que este saber a veces les llega a las mujeres por medio de un sueño, por medio de una revelación, por medio de algo. Y entonces, aparte hay mujeres que están, o sea, hay mujeres atrás de ella, ya adultas, ya grandes, que ven esas características en estas niñas que por lo general son niñas todavía no están en una adolescencia. Y entonces y ellas dicen, ella tiene esas características, ella va a ser la heredera de mi saber. Y entonces le pasan esa herencia. ¿Cómo se la pasan? No es nada de que aquí tienes tu libro y estudiatelo, no, porque son mujeres, en el caso de María Sabina no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ese saber se le da a ella, se le regala a ella por medio de otra mujer que le dio esa habilidad, que le creó esa habilidad y se la llevaba desde niña a los cerros, ahí en la sierra, le decía, ven, acompáñame. Y entonces le enseñaba, mira, este hongo es para tal, cura tal, y además lo tenía que probar María Sabina desde que era una niña, cantidades muy pequeñas para que ella supiera cuáles iban a ser los efectos de
de ciertos hongos, como el peyote, como otras hierbas medicinales, para que ella a su vez, cuando ya fuera adulta y ya tuviera ese conocimiento, pues lo pudiera dar a su comunidad, ¿no? Hay un libro que estoy leyendo que se llama Educación, que habla de algo similar, pero no en México. Bueno, para terminar de hablar de María Sabina, muchos antropólogos nacionales e internacionales, por lo general norteamericanos, llegaron a México en los años 60, 70 para poder entablar una plática con María Sabina y saber de qué manera esta mujer pues sabía todo esto del peyote y demás. Y si ustedes buscan algún video en YouTube de María Sabina, se van a dar cuenta cómo era. Y entonces vas a decir, esa señora era una bruja. Pues no, no era una bruja, era una mujer de ciencia. Y en este libro que les estoy contando, que se llama Educación, que es, es la historia real de una mujer que ve a su mamá es una partera, y bueno, este libro de educación habla acerca de que su mamá es heredera de este conocimiento de parteros, de parteras, perdón, porque viven muy alejadas, son de estas comunidades como tipo mormonas, y entonces hay una señora, una única partera para toda una comunidad, que las casas están muy alejadas una de otra, no viven así como que concentrados, sino viven en diferentes lugares, y entonces para llegar de una casa a otra hay que recorrer pues bastantes, vamos a suponer que 1 kilómetro, medio kilómetro, 3 kilómetros, ¿no? Que a pie pues es bastante, ¿no? Entonces, ve ciertas características en la mamá de esta niña que está relatando su historia y le dice, tú me vas a ayudar. Y entonces le empieza a invitar a algunos partos para que ella vea, porque ya es adulta, ya ella tiene su familia, tiene su esposo, tiene sus niños, o sea, ya es una persona adulta, y entonces la invita y le dice, me vas a ayudar. Y entonces cada vez va teniendo muchísima mayor experiencia para poder ayudar a su comunidad, y entonces la mujer adulta que ya había heredado eso dice, yo puedo descansar o también me puedo dedicar a ir a visitar a otras parturientas, y tú me ayudas con unas, y como tienes carro, pues tú puedes ir a otros lugares. Eso es lo que hace la mamá de la chica que está narrando su historia. Ajá. Entonces, no nada más son personas que se dedican a la herbolaria, sino también a las parteras. Aquí en México hay pocas parteras, sin embargo, ahorita hay un movimiento dentro del gobierno de salud, en la Secretaría de Salud, que están apoyando nuevamente estas prácticas de partera. Hay muchas mujeres actualmente que dicen, yo quiero dar a luz en agua, en una forma más natural, y es una cosa bastante difícil. Busquen también algún video, y aparte de que es peligroso para la mamá, porque debe de haber una persona dedicada a no nada más a lo que es la partera tradicional, sino también que debe de tener conocimientos médicos, porque muchas veces el niño o el bebé está volteado, no está de cabeza abajo, sino que a veces está en las piernas o está un codito, y entonces la mamá puede sufrir y el bebé también puede sufrir. Entonces deben de tener también conocimientos médicos básicos para poder asistir en un parto de agua. Si ustedes se recordarán, las abuelitas todavía, mi abuela tiene 87 años, mi abuela dio a luz a algunos de mis tíos, incluso creo que a mi mamá todavía le tocó nacer en su casa. Y dice que, bueno, obviamente alguien, ¿no? Alguna tía, alguna prima, alguna vecina, iba a decirle a alguna de las parteras, oye, en el caso de mi abuela, ¿no? Doña Angelina ya va a dar a luz. Y entonces iba la partera y ella ya sabía qué era lo que tenía que hacer, y le daba un té. Por lo general siempre se da un té caliente para que el efecto de estas hierbas medicinales calientes en un té, una infusión, pues obviamente haga el trabajo de expulsar más fácil a los niños, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de conocimiento, que son diversos, ya estamos hablando del mágico, del religioso, del emocional, del intuitivo, etcétera, etcétera, pues son parte de estos ejemplos del conocimiento y conocimiento científico, que después se vuelve obviamente conocimiento científico. Actualmente, por ejemplo, la marihuana, que ya está legalizada en muchos lugares, se está ocupando y se ha visto desde hace muchos años que tiene un valor medicinal bastante fuerte. En México creo que ya la legalizaron, no estoy muy segura, pero creo que ya la legalizaron. Si alguien me puede sacar de mi ignorancia, me puede decir, claro, pero
Lo han ocupado para niños que tienen, que sufren de epilepsias y ha resultado algunos niños que tenían hasta 15 eventos de epilepsia durante en una jornada, o sea, un día, ha bajado, haz de cuenta, como a 3 o a 2, gracias, obviamente, al efecto que tiene la marihuana. En Estados Unidos, en ciertos lugares, ya está completamente legalizada solamente para fines medicinales. Y tienes que ir a un lugar, así como una farmacia, en donde te dicen, a ver, dame tu receta de cuánta cantidad necesitas. Y entonces se les vende la cantidad necesaria para la enfermedad o para la afección que tienen. Para los que tienen cáncer también, o sea, no se les puede dar Valium, porque es una droga bastante fuerte sintética, puede hacerte mucho daño y entonces también los dolores que pueden llegar a tener las personas que ya sufren cáncer, que tienen un cáncer terminal, pues obviamente se les aplica de manera natural una droga para que baje su nivel de dolor y puedan estar un poco más tranquilos en esta etapa o en este proceso que ellos tienen tan doloroso, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Perla, dime. Ninguna. Ninguna. Hasta aquí todo claro. ¿Sí? Sí, maestra, todo claro. Sí, Ok. maestra, todo claro. Bueno, pues seguimos, pero así como está esto, bueno, el método científico pues ya es diferente, ya es algo que nosotros hacemos en laboratorios. Ahora con lo de las vacunas, pues a muchos les sorprendió que la vacuna de COVID fuera tan, Ariana, tienes tú, voy a silenciar. Ya. Que la vacuna del COVID haya salido tan rápido. Sin embargo, algunos artículos decían que no era que hubiera salido tan rápido que se lo hubieran sacado de la manga, otros decían que esa enfermedad la habían provocado y ya tenían la vacuna. Muchísimas cosas se decían de esta vacuna. No, no es que ya la tuvieran o que hayan inventado la enfermedad y demás. No, sin embargo, los adelantos científicos que tenemos actualmente nos dan pie para que podamos buscar una vacuna más fácil. Por ejemplo, de las que actualmente están pues ya en servicio, por decirlo así, es la del papiloma humano. La que las mujeres necesitamos porque los hombres son los responsables de que a nosotros nos dé papiloma humano. Ellos contienen un virus que a nosotros pues obviamente nos afecta. No les puedo explicar de qué manera, porque pues, yo no soy médica, pero lo que me explicó una vez el ginecólogo, que casi me muero, porque yo bien contenta, ya tengo mis 3 vacunas, o sea, creo que eran 3 vacunas para el papiloma humano. Y me dijo, ¿y cuál se puso? Le dije, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Es una para todo o hay más? Pues, y ya le dije cuál, ¿no? O sea, me habían enseñado el papelito, yo se lo di, me dice, bueno, pues de estos virus que tiene, o sea, que son o sea, de la que usted se aplicó, si a usted le da otro, pues esta vacuna no sirvió para nada. Y yo así de, o sea, ¿cómo? No, pues no le sirve. Y entonces, pues me quedé, pues, o sea, me entré en shock porque dije, bueno, mis 3 vacunas sirvieron para nada. Digo, qué bueno, ya la tengo, pero ¿qué tal si entra un bicho que ni al caso con esta vacuna? Ya valí y no valió de nada, obviamente, la vacuna. Sin embargo, con esta vacuna se tardaron alrededor de 15 años en poderla sacar al mercado. 15 años. Todavía, por ejemplo, con el SIDA no tenemos una vacuna que nos diga, con esto te vas a curar. Quien tenga SIDA, te pones esta vacuna y ya en 3, 4 días, meses, no sé, ya se te quita el SIDA. No hay. Lo único que hay es retrovirales. ¿Qué quiere decir eso? Que son medicamentos que no permiten que ataquen a hasta la enfermedad más simple para una persona que tiene SIDA la puede matar. Una gripa, un dolor o sea, una diarrea, porque su sistema inmunológico es muy bajo, muy débil. Entonces, estos retrovirales lo que hacen es fortalecer esa parte para que no se enfermen o trate de evitar una enfermedad y que se les haga mayor y lleguen obviamente al hospital y lleguen a morir, ¿no? Entonces, en el caso de la vacuna del COVID, pues muchos decían, esa vacuna ni ha de servir,
esa vacuna ni existe, nos van a poner agua, y luego que sacaron muchas vacunas, digamos, ¿no? Que estaba la AstraZeneca, que esa es una patada en las pompis para quien se la puso. ¿Quién se puso AstraZeneca? ¿Cuántos se pusieron? Levanten la manita. ¿Quién sobrevivió a la AstraZeneca? ¿Nadie se puso AstraZeneca? Yo prefiero. ¿Tú te la pusiste, Natalie? Es una patada en las pompis esa AstraZeneca, ¿verdad? No puedes ni levantarte el siguiente día, es fatal. Luego la otra, CanSino, la china, ¿no? Que es nada más, creo que es una sola dosis. Luego estaba la Sputnik, luego estaban, y así empezaron a salir, ¿no? La Pfizer, ahorita, por ejemplo, a los niños creo que le están poniendo Pfizer, que es de las más leves, vaya, no te da tanto, o sea, no tienes una reacción tan fuerte con la Pfizer, con la AstraZeneca. La Sputnik también es potente, pero esa, por ejemplo, se la pusieron a todos los viejitos, les pusieron Sputnik. ¿Por qué les pusieron Sputnik? Porque era de las mejores en el sentido de que rápidamente, o sea, tenía una efectividad entre el 85 y 90% de efectividad, no de efectividad de que no te enfermaras, sino que la reacción, si te enfermabas de COVID, era muchísimo mejor o más baja que te diera fuerte, ¿no? La enfermedad. Ahora con estas vacunas ya lo comprobé, digo, yo creo que ya todos nos dio COVID 1, 2 o 3 veces, y a los que les dio sin vacuna y después que les dio con vacuna, tienen obviamente hay un antes y un después de haberse aplicado la vacuna, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, ¿verdad? Cierto, es correcto. Cierto, profesor. Hay un antes y un después. ¿En qué sentido? De que no nos sentimos tan mal, no nos sentimos tan, o sea, si nos sentimos mal y nos tiró en el caso, por ejemplo, mío, que acabo de tener COVID hace como 2 meses, pues sí hay un antes y un después, o sea, yo no me enfermé antes, pero los síntomas que tuve, la gente que había tenido antes de vacunas me dijo, ¿y te fue bien? O sea, sí el dolor de cuerpo, pero antes era morirte. O sea, una de mis hermanas, la más chica, tuvo COVID antes de las vacunas. Y bueno, ella decía que se moría como 2, 3 noches. La pasó muy mal con el dolor de huesos, de articulaciones, que no quería, pero que ni una pluma la tocara. O sea, decía, yo me moría. Los dolores de cabeza eran intensos. 2, 3 veces tosió en la noche, pero eran, o sea, la tos era así de me muero, o sea, era así como que me está dando asma, ¿no? Y las complicaciones que podías tener. Y luego de que te enfermas de COVID, pues obviamente las consecuencias que llegas a tener, que primero era que si te daba conjuntivitis, era uno de los síntomas, que si te daba diarrea, que si te, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues obviamente las vacunas pues lo contrarrestaron, te da, pero ya no tanto, ¿no? Entonces, gracias, qué bueno que ya tenemos estas vacunas. Sin embargo, es importante también hablar de las consecuencias que podemos llegar a tener, porque estas vacunas pues fueron hechas de una manera bastante rápida. ¿Qué ha servido? Sí, pero los efectos los vamos a ver en años subsecuentes, ¿no? Y por eso han tardado tanto en dársela aquí en los niños. Tengo una familiar, la prima de una prima mía, vive en Chile y en Chile se les está poniendo la vacuna desde a los 3 años. Aquí en México se les está poniendo a los niños desde a los 5 años. ¿Por qué hay esa diferencia? Esa diferencia es porque la cantidad de niños que existe en Chile y la cantidad de niños que existe en México menores de 5 años es una cantidad enorme, ¿no? O sea, hay una diferencia bastante grande. Y no se le pone a los niños porque también, hasta los niños pequeños, menores de 5 años, porque su sistema inmunológico está bastante alto y bastante desarrollado. Y es por eso que en México se decidió que no se le iba a poner a los niños menores de 5 años, sino de 5 para arriba. Y ahorita, por ejemplo, van en la segunda dosis para los niños que tienen 10 años. Ajá. Bueno, entonces de todo esto estamos hablando de lo que es el método empírico, científico, religioso, etcétera, etcétera. ¿Dudas? Porque me van a faltar 10 minutos. Hasta aquí No, todo bien. ¿Sí? todo bien. Okay. No, ninguna. Bueno, entonces No, ninguna, maestra. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ustedes van a leer aquí todo su tema. Me voy a salir de aquí porque quiero mostrarles lo que van a hacer en las actividades y es aquí donde vamos a tomar, ¿se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a tomar lo que es, ¿cómo se llama? El incidente crítico, ¿se acuerdan? Bueno, el incidente crítico está aquí.
¿Y qué me dice este incidente crítico? Porque nosotros vamos a hacer uso de este incidente crítico. Ay, me pasé. Bueno, aquí me está diciendo, ¿saben que les iba a decir, que les iba a pasar yo este documento? Pero vi que ya lo tenían, entonces ya no era necesario. Pero bueno, y entonces aquí el tema lo tenemos, la falta de insumos en hospitales en la Ciudad de México, causas y alternativas. Nos da la descripción del caso, nos da la identificación de las emociones, porque esto es muy importante también, las emociones, ¿no? De los médicos que estaban a cargo de los pacientes más enfermos. La actuación y el protagonista y espectadores, pues obviamente por parte de los médicos, de los sindicatos, etcétera, etcétera. Los resultados de esta actuación, ¿no? Aquí nos ponen algunas preguntas que son importantes. La fuente y se acabó. Para nosotros, para poder hacer las actividades, debemos de tomar en cuenta este incidente crítico. Si yo no lo encuentro en sus actividades, la actividad no va a estar bien elaborada o bien hecha. ¿Por qué me lo ponen aquí? Porque tiene una razón de ser. Debemos de conocer y debemos de englobar, o más bien de estrechar esta parte de lo que es este incidente crítico junto con lo que es el método científico, empírico, etcétera, etcétera, ¿sale? Con el tema principal de la unidad número 2. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces ya lo dije. Esto es muy importante. Aquí está el incidente crítico. ¿Sí lo ven? Porque aquí me parece así como nubladito porque todavía no lo hacen ya presente, pero esto ya les va a parecer ya bonito mañana. Ahora, en esta experiencia de aprendizaje, que es la primera actividad que ustedes van a realizar, ¿qué van a hacer? Bueno, pues es aquí donde van a hacer la infografía. Aquí me pide qué es la ciencia y el método científico. Y yo voy a contestar, o sea, tengo que leer esto, ¿no? Aquí está. También vas a leer esto. Y aquí te dan un personaje importante, bueno, son dos, Bunge, Mario Bunge y Thomas Kuhn. Estas dos personas hablan de o sea, del mismo tema que es el método científico, sin embargo, lo hablan de dos maneras diferentes. ¿Qué van a hacer? Yo te voy a dar a ti unos enlaces de una conferencia que tiene Mario Bunge en donde te explica claramente esto, lo que es la ciencia y el método y la filosofía. Y te voy a dar otra bibliografía para que tú veas los temas importantes de Thomas Kuhn. ¿Qué vas a hacer con eso ya que hayas escuchado la conferencia y hayas leído lo que hablan de Thomas Kuhn? Bueno, tú vas a elaborar, aquí dice, con base en los textos, elabora una infografía en la que expliques, de acuerdo con Mario Bunge y Thomas Kuhn, qué es la ciencia y cuáles son sus principios, qué es el método científico y cuáles son sus características. Eso es lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ten presente que tu actividad la deberás de subir en formato PDF y bla, bla, bla. Esto es muy importante porque muchas veces me dicen, maestras, que está muy pesado. Entonces, hay que respetar el máximo que es 1 MB. Ahora, los criterios para la elaboración de la infografía. La infografía debe retomar al menos 5 conceptos claves y 5 ideas centrales de sus textos, de los que estaban leyendo. La infografía tiene que incluir imágenes. Si no tiene imágenes, no me sirve de nada. Y poca información. Debe traer la información muy, muy concisa, muy clara. La organización de la información tiene que ser clara y coherente entre sí. La resolución de la infografía debe ser suficiente como para revisar toda la información. Y la infografía debe entregarse en PDF o imagen, que abra la imagen, porque muchas veces la imagen no me abre. Aquí les dan unos enlaces para poder crear tus propias infografías. Si tú dices, nada, ninguna de estas me agrada y yo tengo una mejor, lo puedes hacer. Es libre, no importa, ¿sale? Y aquí te dan los tipos de infografías, te dan algunas ideas. Bueno, hasta aquí, esta es la primera actividad, ¿sale? Me voy a regresar y vamos a ver la otra actividad. En esta actividad, o sea, la que acabo de mostrar, esta experiencia de aprendizaje, no hay ningún foro para poder retroalimentar a sus compañeros. Se me va a acabar el tiempo, nos volvemos a conectar, por favor, porque me falta todavía y no voy a terminar. Bueno, tenemos aquí en este foro de reforzamiento, sí hay foro para retroalimentar a mis compañeros.
Lo voy a pasar. Si se acaba, nos volvemos a conectar. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? No, Ok. ningún. No, maestra, ninguna. Bueno, ya se va a terminar el tiempo. Bien. El foro de reforzamiento de aprendizaje. Aquí tenemos el tema principal, tipos de conocimiento. Bueno, aquí nos está dando la presentación. El propósito es una reflexión sobre el conocimiento empírico y el conocimiento científico, así como sobre la relevancia de la investigación en ciencias sociales. Observa el video que tenemos aquí y luego, con base en el video y en lo aprendido en las lecturas, ¿no? Aquí te lo dice, busca 4 fuentes de información. Nos vamos a desconectar, ahorita vamos a dejar que termine y les tengo que explicar esta parte porque muchas veces no lo saben cómo procesar esta parte, o sea, no tienen como bien claro este número 2, las 4 fuentes de información, ¿sale? Vamos a dejar que termine y nos conectamos. Lo voy a parar. Y ahorita, ok. Lo voy a parar y ahorita